Mi nombre es Guillermo Diuseide, soy endocrinólogo y diabetólogo. Nos acompaña hoy la doctora Alicia Herber, que es una médica nefróloga y diabetóloga, Florencia Aranguren, una médica internista y diabetóloga, con quienes trabajamos mucho tiempo en el Comité de Nefropatía de la Sociedad Argentina de Diabetes, y el doctor Gustavo Lavenia, que es un conocido nefrólogo e hipertensólogo. El tema que vamos a tratar hoy, tiene que ver, acá están nuestros conflictos de interés, es sobre la alta prevalencia de diabetes. Ustedes saben que después de pasada la pandemia de COVID nos estamos enfrentando a otra nueva epidemia tremenda, que es la epidemia de diabetes, que sigue creciendo en el mundo. Y fíjense cómo las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud fueron excedidas. Se esperaba aproximadamente 250 millones de diabéticos para esta época, estamos casi al doble, más del doble, de 536 millones, y se espera para el año 2040 783 millones de pacientes diabéticos, de los cuales sabemos que el 40% tendrán nefropatía o enfermedad renal por diabetes. Y fíjense, si nosotros tomamos la estadística de enfermedad de insuficiencia renal crónica de los Estados Unidos, fíjense del año 2019, claramente la diabetes encabeza las causas de insuficiencia renal crónica, desplazando las causas más clásicas de insuficiencia renal crónica que había, en la estadística, como la hipertensión, la glomerulopatía, la enfermedad poliquística renal. Es decir, la diabetes está en este momento encabezando esta lista de enfermedades que llevan al paciente a una enfermedad renal terminal. Y si esto continúa así, fíjense las proyecciones del estudio de Lai. Ustedes saben que el estudio de Lai es un estudio que evalúa las causas de muerte mundiales, Y fíjense, desde el año 2016, donde la enfermedad renal crónica estaba en el 16 lugar, si esto sigue en esta tendencia, estaríamos hablando de que estaríamos en el año 2040 en el 5º lugar de causa de muerte en los pacientes, desplazando a causas importantes como el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. Es decir, realmente esto está trayendo en todos los países, como ustedes pueden ver en la izquierda, un costo incremental de los costos de diálisis y de incremento de los costos presupuestarios para afrontar este problema de la insuficiencia renal crónica. Es decir, que estamos verdaderamente ante un verdadero problema. Hace 2 años tuve la oportunidad de participar junto a algún colega cordobés, como el doctor Weisman, un conocido diabetólogo de acá, en el estudio CAPTURE. El estudio CAPTURE fue un estudio internacional que abarcó casi 10.000 pacientes en 13 países, en 5 continentes, donde tratamos de establecer la prevalencia de enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos tipo 2. Fíjense lo que encontramos. Si nosotros, una vez que hicimos el análisis de la cuestión cardiovascular, tratamos de ver qué tipo de perfil renal tenían estos pacientes. Y aquí tengo 2 noticias que darle, una buena y otra mala. La buena noticia es que la mayoría de nuestros pacientes, como ustedes se pueden ver en la columna naranjada y rosada, estaban en los estadios 1 y estadio 2 de enfermedad renal en base a la clasificación KDIGO. Pero la mala noticia es que si esto lo presentamos hace 2 años con la doctora Russo en el Congreso de la Asociación Americana de Nefrología, fíjense que en la medida que nos adentramos en los estadios más profundos de la clasificación KDIGO, la prevalencia de enfermedad cardiovascular se incrementa radicalmente. Entonces, lamentablemente, muchos de los pacientes no llegan a los nefrólogos y se mueren mucho antes de problemas cardiovasculares y enfermedad cardiovascular. De hecho, hoy sabemos que la diabetes incrementa 2.3% el riesgo de presentar un evento cardiovascular y aumenta 80% el riesgo de mortalidad por todas las causas. ¿Y de qué se mueren los pacientes? Que no llegan a diálisis. Accidente vascular cerebral, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Y entonces, si uno repasa un poco la historia, yo empecé a hacer mi tesis de doctorado en nefropatía diabética en los años 80. Fíjense, en aquel momento, la verdad que teníamos muy pocas cosas. En la década del 80 lo único que teníamos la dieta, controlar lo mejor que podíamos la presión arterial, y en ese momento el deterioro del clearance de creatinina era razón de 10 mililitros por minuto por año, es decir, la mayoría de los pacientes terminaban en etapas finales. Ya en el año 1993 y en el 2001, a partir de la hipótesis de Chicago y Brenner, tuvimos la disponibilidad de disponer de los inhibidores de enzima convertidora y los antagonistas del receptor de angiotensina, lo cual redujo la tasa de declinación de filtrado glomerular a 5 mililitros por minuto por año. Y tuvimos que esperar 20 años prácticamente para tener la posibilidad de contar con los SGLT2 y, los antagonistas de aldosterona actuales, lo cual están reduciendo un poco más todavía la tasa de declinación a razón de 3 mililitros por minuto por año. Pero todavía estamos lejos del objetivo de lograr que nuestros pacientes estén declinando a razón de 0,9 a 1 mililitro por minuto por año.
Pero esto es la historia. Yo me gustaría, Florencia, que nos cuentes qué pasa con nuestros pacientes. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, no sé, ¿viste? Este horario nunca sabés si tenés que decir buenas tardes o buenos días. Gracias a Novo por la invitación a estar charlando hoy con ustedes. Y para arrancar vamos a hablar de un paciente que es un paciente común, que ustedes seguramente conocen mucho, que es un paciente que acaba de ingresar a diálisis hace 4 meses. Y la enfermera le pregunta, bueno, ¿cómo se siente desde que empezó la diálisis? ¿No? Y el paciente le responde, me siento mejor, pero la verdad me sentía mejor hace 1 año, o hace 2, o hace 3, o hace 10. Seguramente se sentía mucho mejor que cuando ya está en un tratamiento sustitutivo, que obviamente le va a devolver algo, pero también podríamos capaz haber hecho alguna cosa antes. Entonces vamos a revisar un poco el pasado de Juan. Mire, Juan hace 4 meses dijimos que ingresó a diálisis. La causa del ingreso a diálisis fue una hipoglucemia severa que le hizo tener convulsiones. Él ya estaba con un filtrado bajo. Y fíjense que estuvo en terapia intensiva por 48 horas y en ese contexto de mucha descompensación metabólica y un filtrado limítrofe y las convulsiones y obviamente el mal manejo de líquidos seguramente en esos momentos hizo que todo se precipite. Este paciente 1 año atrás había consultado a su diabetólogo, había ido al control diabetológico, tenía 120/80 de presión arterial, tenía 29 de índice de masa corporal, tenía una hemoglobina de 9.3 glicosilada y estaba en tratamiento con metformina y con glimepirida. Y cuando el diabetólogo constata que tenía 25 de filtrado, ahí toma 2 decisiones que son sacarle la glimepirida, no una sulfonilurea, le saca la glimepirida, le saca la metformina, le indica insulina en este estadio. Y como tiene menos de 30 de filtrado, y él es una persona estudiosa que leyó las guías, dice, bueno, con menos de 30 lo tengo que derivar al nefrólogo. No lo derivó antes, cuando el año pasado, 1 año antes lo había visto con 38 de filtrado. Fíjense que en esta consulta tenía 2,89 de albuminuria y en la anterior tenía 2,56 de albuminuria. Bueno, toma estas decisiones, ¿no? Decide iniciar insulina NPH como una alternativa que tenía justo en la heladera esa insulina, inició esa insulina y cuando lo derivó al nefrólogo, el nefrólogo le indicó losartán 100 y le indicó dapaglifosina 10 miligramos por día. Así que lo que vamos a empezar entre todos, colaborando en este momento, es de estas 2 opciones, que yo ahora se las voy a leer y la tienen en la pantalla, les voy a pedir que levanten la mano los que están de acuerdo con la A y los que están de acuerdo con la B. Miren, la A dice que en esa etapa de la enfermedad renal era la mejor opción darle insulina, pero que elegiría una insulina con menor riesgo de hipoglucemia. ¿Sí? Esa es la opción A. Y la opción B dice, pienso que hay mejores opciones para Juan en esa etapa. Con, recordemos, 9 y pico de glicosilada, que podemos discutir si esa glicosilada le servía o no, 29 de índice de masa corporal, ¿no? Bueno, vamos, a ver, en ese contexto, ¿quiénes votan por la A? Quiero saber. Levanten la mano. ¿Nadie? Bueno, a ver la B. Ahora nadie me llame. Bueno, hay algunos indecisos, pero hay muchos que votaron por la B, así que vamos bien encaminados para lo que vamos a ir charlando hoy. Sí, lo que te quería preguntar, Flor, es ¿qué datos de este paciente hubieses tomado para decidir el tratamiento? ¿Cuáles son los factores que vos subrayarías para tomar la decisión en este tratamiento? Bueno, creo hoy, digamos, en ese sentido, las guías de diabetes, que luego las vamos a ir repasando, nos muestran que teniendo un paciente con diabetes tipo 2, hay una serie de factores que nos van a dar la pauta de para dónde tenemos que ir, ¿no? O sea, hoy sabemos que si este paciente hubiera tenido 6 y pico de hemoglobina glicosilada, o sea que desde el punto de vista del control metabólico podría haber pensado, bueno, está muy bien y su monitoreo glucémico estaba muy bien. Igualmente tengo que pensar en otras alternativas que dependen de el paciente en forma global. Este paciente tiene alto riesgo cardiovascular, ¿qué les parece?
altísimo riesgo cardiovascular, es de muy alto riesgo, ¿no? Punto 1, no tuvo evento previo, o sea, ¿qué cosas vamos mirando? ¿Tuvo evento cardiovascular previo? No. ¿Tiene alto o muy alto riesgo cardiovascular? Sí. ¿Tiene enfermedad renal? Sí. ¿Tiene obesidad o sobrepeso? Sí. ¿Tiene riesgo de hipoglucemia? Sí. O sea, esas son un poco, ¿no? Y podemos discutir, hay otras obviamente, pero esas son un poco a grandes rasgos las cosas que deberíamos pensar para decidir el tratamiento del paciente, no solamente la glucemia. Y escuchame una cosa, Alicia, este médico que estaba atendiendo al paciente optó por la insulina. ¿Teníamos otras opciones en ese momento con ese clínico de creatinina? ¿Cuáles eran las opciones que vos verías que pudieran ser alternativas para este paciente? Yo creo que hoy hay un montón de alternativas y el concepto, uno podría hablar, ¿no, Flor?, de alguna pastilla. ¿Vos qué te parece? ¿Cuál podría ser? Sí, o sea, si estrictamente miramos cuál es el filtrado que tiene este paciente, sabemos que este paciente, desde el punto de vista de su filtrado, no tiene contraindicación para DPP4, o sea, el DPP4 es una opción desde el punto de vista del filtrado, pero sabemos que tenemos estudios de seguridad cardiovascular que nos han mostrado que es neutro, o sea, no vamos a bajarle el riesgo cardiovascular a ese paciente, ¿sí? Tampoco vamos a ayudarlo con el descenso de peso, que sabemos que también va a aliviar su riñón. Entonces, si este paciente sabemos que se va a morir de enfermedad cardiovascular o que va a progresar a la diálisis, obviamente una alternativa que haya demostrado reducir el riesgo de ambas cosas y ayudarlo con el peso sería mejor. O sea, no guiarnos solamente por la contraindicación de punto de corte. Lo mismo la pioglitazona. La pioglitazona no está contraindicada en ningún espectro de la función renal, pero el paciente va a tener mal manejo de los líquidos, va a tener más riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, también, visto desde el punto de vista de esa alternativa, no sería la mejor. Y la metformina, obviamente, que ya teníamos que sacarla, ¿no? Y las sulfonilureas, ahí el punto es la hipoglucemia, ¿no? También. Pensando en la hipoglucemia, Flor, fíjate, haberle dado, probablemente si este paciente te hubiera venido hace 20 años, hubiera sido una opción elegir la NPH. Después vinieron las otras, digamos, insulinas con menor hipoglucemia. Hubiéramos elegido eso. Pero hoy, inyectable, yo creo que tenemos los GLP-1. De verdad, obeso, riesgo cardiovascular, enfermedad renal con un filtrado adecuado, que después vamos a charlarlo, ¿no? De cuál es el filtrado, hasta cuándo lo incluimos y hasta dónde lo dejamos. Así que yo de verdad, y oral ya le pusimos el SGLT2, que el nefrólogo, que estuvo muy bien. Sabemos que con ese SGLT2, o sea, no vamos a tener en ese filtrado reducción de la glucemia, o sea, no vamos a lograr la meta glucémica con 20 y pico de filtrado y 9 y pico de glicosilada, ¿no? O sea, eso no nos va a ayudar desde el punto de vista metabólico, nos va a ayudar desde el punto de vista renal, obviamente, y cardiovascular también, va a ser súper positivo. Y las guías hoy de diabetes dicen el primer inyectable para una persona con diabetes tipo 2, salvo que tenga pérdida de peso o algún síntoma de catabolismo, tiene que ser un GLP-1. ¿Sí? Eso dicen hoy las guías de diabetes tipo 2. Y Gustavo, ¿y cómo cambió el paradigma de tratamiento de la nefropatía diabética? Porque vos sabés que hemos pasado por toda una historia, pero la verdad que todavía estamos medio como iniciando esta historia nueva, digamos. Así es, Guillermo. Bueno, quiero reiterar el agradecimiento al Laboratorio de Novo Nordisk por la convocatoria. Realmente compartir este escenario con Flor, con Ali y con Guillermo, y aparte tener a todos ustedes, la verdad que es bastante impotente, digamos, para realizar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo cambió el paradigma del tratamiento de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes. Y si vemos la evolución en el tratamiento y trazamos una línea de tiempo, vemos que en la época que Guillermo escribió su tesis, en los años 80 hasta el año 2000, era la era del control glucémico estrecho, donde la búsqueda de la innovación terapéutica, las guías estaban dirigidas a bajar glucemia, el control glucémico estaba asociado a reducción de complicaciones, luego algunos estudios no nos dieron la razón, y cuanto más bajo había mejores resultados. Pero no fue hasta el año 2012 al 2015 donde la seguridad en los tratamientos empezó a primar y además la individualización de los cuidados. Es decir, utilizar el mejor tratamiento en el mejor momento, el más apropiado a las comorbilidades y especialmente el más seguro para nuestros pacientes.
De hecho, está probado el nexo cardiorrenometabólico y en el estudio KERMI en Estados Unidos, más de 530.000 diabéticos incluidos en este estudio, y ellos evaluaron las siguientes condiciones, que fueron hipertensión, dislipidemia, enfermedad arterial coronaria, enfermedad renal crónica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, gota o hiperuricemia. Y ustedes pueden observar que solo el 6.4% de los pacientes tenían solo diabetes y que el 51% de los pacientes tenían 3 o más de estas condiciones. La pregunta era, ¿y cuáles eran estas condiciones? Fíjense, el 83% de los pacientes tenían hipertensión arterial, el 81% tenían dislipidemia, el 32% tenían enfermedad arterial coronaria y el 20% tenía enfermedad renal crónica. Con esto nos mostró que eran necesarias nuevas estrategias de tratamiento dirigidas no solo al control glucémico, sino además a las enfermedades coexistentes. Cuando hablamos de lesión renal, hablamos de lesión vascular. Y hay una serie de eventos que se observan en la enfermedad renal crónica que están asociados a la enfermedad renal. Conocemos que la enfermedad renal es un estado proinflamatorio sistémico, donde la anemia, la proteinuria, las toxinas urémicas, las alteraciones del metabolismo óseo mineral y los productos de la glicosilación avanzada van a provocar hipertrofia ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, todo esto por hiperactivación del sistema renina-angiotensina, por el sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema simpático, y además por las especies reactivas del oxígeno. Hablar de insuficiencia cardíaca es hablar de una enfermedad neurohormonal. Pero no debemos olvidar que los pacientes también que tienen enfermedad renal concomitante tienen coronariopatía y valvulopatía. Si nos referimos a la parte vascular, no debemos olvidar la rigidez arterial, que es evidenciada por el aumento de la presión de pulso, el remodelado arterial, la arteriosclerosis y la arterioesclerosis. Todo esto va a conducir a progresión de la enfermedad renal crónica terminal, ingreso a terapia sustitutiva y finalmente muerte de nuestros pacientes. Esto ratifica la conexión cardiorrenometabólica que existe en el paciente con diabetes. Guillermo nos habló del estudio CAPTURE, 13 países, 9.800 pacientes. En este estudio, 4 de cada 10 pacientes con diabetes tenían enfermedad cardiovascular y 1 de cada 6 pacientes sin enfermedad cardiovascular tenía alto riesgo cardiovascular. Pero lo más grave era que solo 1 de cada 10 pacientes con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular recibía tratamiento para la diabetes con beneficio cardiovascular probado. Esto es para pensar entre todos. La enfermedad cardiovascular y la enfermedad crónica están estrechamente vinculadas. De hecho, hablamos de la hipertensión en el enfermo renal crónico, de la dislipidemia, de la activación del sistema renina-angiotensina, del estado inflamatorio crónico, de la anemia, de la retención de sodio y agua, del estrés oxidativo, de las toxinas urémicas, del hiperparatiroidismo, pero el efecto principal a nivel vascular y arterial es la disfunción endotelial, la aterogénesis y la calcificación arterial a la cual estamos acostumbrados los nefrólogos a verla frecuentemente. Efectos cardíacos como la disfunción diastólica, la hipertrofia ventricular izquierda, el estado de hiperquinesia y la calcificación de la válvula aórtica. El logro de las metas de hemoglobina glicosilada ha mejorado en el tiempo, pero sigue siendo subóptimo entre los adultos con diabetes. De hecho, 8 de cada 10 no alcanzan los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos que queremos llegar? A una hemoglobina glicosilada menor del 7%, una presión arterial menor de 130/80 y un colesterol LDL menor de 100 miligramos por decilitro. Las guías recomiendan un enfoque multifactorial en pacientes con diabetes para controlar los factores de riesgo y reducir el riesgo de complicaciones. Control glucémico, control de presión arterial, recuerden esto, control del colesterol, drogas para proteger el riñón y el corazón, esto es importante, drogas cardionefroprotectoras, ejercicio, dieta, lograr un peso corporal saludable, detectar complicaciones, de eso vamos a referirnos posteriormente, abandonar el hábito tabáquico y el manejo del estrés, para evitar principalmente las complicaciones cardiovasculares, infarto, insuficiencia cardíaca, nefropatía, cambios metabólicos y hemodinámicos, el stroke, la demencia, la aterosclerosis, la neuropatía y la retinopatía. Las guías nos llevan y nos indican un enfoque holístico de la diabetes mellitus centrado principalmente en la persona, es decir, el manejo de la glucosa, el peso, los factores de riesgo cardiovascular, la protección cardiorrenal deben realizarse en forma continua, específicamente porque todavía la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de los pacientes con diabetes.
La intervención multifactorial reduce el riesgo de complicaciones en personas con diabetes mellitus. Y creo que ustedes deben recordar el estudio Steno, el estudio Steno 2, un estudio que viene allá de la época del más o menos 2005-2008, donde a un grupo de pacientes con diabetes se los colocó en dos ramas, una donde debían hacer una intervención estándar de tratamiento y en otra con una intervención con enfoque intensivo sobre los factores de riesgo. Y demostró en ese momento mejorar muchísimas de las complicaciones, pero miren qué pasó. Ese estudio fue de 7,8 años de seguimiento, pero observen qué pasó en el seguimiento de los pacientes de este estudio. 21 años después, bajó la mortalidad 45%, aumentó la supervivencia en promedio 7,9 años, el tiempo hasta el primer evento cardiovascular fue de 8,1 años y las complicaciones microvasculares bajaron de 48 a 33%, excepto la neuropatía periférica. ¿Y qué prioriza el consenso de la Sociedad Americana de Diabetes y la Sociedad Europea de Diabetes? En realidad, el primer escalón, y exactamente en el mismo centro de la escena, reducción del riesgo cardiorrenal y el control glucémico y del peso. Y nos dejan algunas enseñanzas, como si el paciente tiene enfermedad arteriosclerótica y tiene indicadores de alto riesgo, como obesidad, hipertensión, tabaquismo, aterosclerosis, el paciente debe recibir en primera instancia un GLP-1. Pudiendo sumarse, si el control glucémico no se alcanza, un inhibidor SGLT2 y si en el caso que a pesar de esto uno u otro o viceversa pueden combinarse. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, la recomendación es utilizar un inhibidor SGLT2 que tiene beneficio probado en estas áreas, especialmente en fracción de disección reducida y preservada. Y si nuestro paciente tiene enfermedad renal crónica, con un filtrado menor de 60 mililitros o con albuminuria en rango mayor a 30 miligramos por gramo de creatinina, uno debe utilizar un inhibidor SGLT2 con protección especialmente para la progresión, pero si el paciente no lo tolera o tiene algún efecto adverso, puede usarse un GLP-1. Principalmente, con respecto al inhibidor SGLT2, utilizarlo solo cuando tienen más de 20 mililitros por filtrado y continuarlos hasta que el paciente, por ejemplo, ingrese a diálisis. Respecto a los objetivos glucémicos, bueno, tenemos grupos de drogas que tienen un muy alto eficacia para el control glucémico y hablamos de la dulaglutida en altas dosis, hablamos de semaglutide, hablamos de tirzepatida y también hablamos de insulina. Y también la combinación, obviamente, de insulina con GLP-1. Y también tenemos algunas drogas que tienen alto control glicémico, que son los otros GLP-1 que no nombramos, o por ejemplo, en el caso que podamos utilizar otro tipo de drogas como metformina o un inhibidor SGLT2 que tiene una potencia menor. Y con respecto al descenso de peso, obviamente siempre al elegir el tratamiento hipoglucemiante es tener en cuenta de no provocar hipoglicemia en nuestros pacientes y sabemos que la eficacia de la pérdida de peso está dada específicamente en semaglutide y en tirzepatida. En resumen, si no alcanzamos con todas estas intervenciones los estándares de cuidados que queremos tener con nuestro paciente y si la hemoglobina está por encima del objetivo, pensar en que nuestro paciente puede requerir educación diabetológica o hacer una intervención sobre este punto mucho más ampliada. Principalmente como meta, reducir el riesgo cardiorrenal en pacientes de alto riesgo con diabetes tipo 2, gestionando aparte integralmente los factores de riesgo cardiovascular. Lograr y mantener los objetivos glucémicos y del control del peso. Las guías CADIGO ponen en la base de la pirámide los cambios del estilo de vida, la nutrición, el ejercicio, la cesación tabáquica y el control del peso. En primera línea de tratamiento, metformina, inhibidores SGLT2, bloqueo del sistema renina-angiotensina y estatinas. Y luego en la pirámide tenemos agonistas del receptor de GLP-1 para el control glicémico, también antagonistas del receptor de mineralocorticoides no esteroideos que han dado bastantes buenos resultados actualmente, antiagregación, manejo de los lípidos, control glucémico, control de la presión arterial. Pero hay un gap entre las guías clínicas y lo que nosotros vemos en la práctica diaria. Y yo los invito, y como hablamos de enfermedad cardiovascular, que este gap empecemos a pensar en una predicción de riesgo no basada en factores de riesgo y eventos, como son los scores que conocemos, el score de Framingham y todos estos scores, sino intervenir con una predicción de riesgo más personalizada, que esté basado en el hallazgo de enfermedad. Y esto lo está haciendo el estudio MESA, que es el estudio de aterosclerosis subclínica en multietnias, donde están tratando de observar el impacto
que tienen los factores de riesgo y también la variabilidad que tiene el impacto depende del individuo. Así que los invito a pensar en que la enfermedad cardiovascular, como estamos diciendo desde que iniciamos este simposio, es la clave de todo esto. Y yo quisiera preguntarle a Flor, ¿qué otras cosas necesitamos saber sobre agonistas de receptor de GLP-1? Vuelvo. Bueno, vamos a tratar de hacer como un repaso sobre cosas que quizás ya conocen, pero como ustedes, la mayoría son nefrólogos, y pensamos que realmente el trabajo transdisciplinario nos ayuda muchísimo. Nosotros aprendemos, yo como diabetóloga aprendo un montón de los nefrólogos y espero que también ustedes se lleven básicamente la confianza para indicar, tal vez no tienen tanta experiencia en indicar cosas inyectables, no conocen el dispositivo, a veces es eso también, ¿no? Como decir, bueno, lo voy conociendo de a poco, me voy sacando el miedo. Es una herramienta más que puedo utilizar con mis pacientes para trazar, ahora vamos a ver algunos resultados, para trazar el ingreso a la diálisis. Entonces sabemos que una persona normalmente come y cuando ingiere un alimento, esto en las células L del tubo digestivo liberan GLP-1, liberan incretinas, ¿no? El GLP-1 y el GIP, y que ellos, el efecto incretina, que todos seguramente ya han escuchado nombrar, llega al páncreas, se une al receptor, un receptor específico, y esto hace que haya una liberación, una secreción de insulina que es mayor cuando la persona ingiere algo oral que cuando yo le doy glucosa endovenosa, ¿no? Eso es lo que llamamos efecto incretina. Y sabemos que también cuando el GLP-1 ingresa al torrente sanguíneo, la DPP-4 rápidamente lo inactiva, es una enzima que cliva el GLP-1 y lo inactiva rápidamente. Entonces, las estrategias que tenemos son dos. O le cambiamos alguna molécula, le cambiamos su forma, digamos, al GLP-1 para que no sea igual que el propio y la DPP-4 no lo reconozca y no lo clive, o le damos inhibidores de DPP-4. Esas son las dos opciones. La única diferencia, así importante, digamos, para tener en cuenta, es que cuando yo le doy un DPP-4, que es oral, logro montos fisiológicos de GLP-1, o sea, es el GLP-1 del paciente, ¿sí? Cuando yo le doy un GLP-1 externo, es un monto suprafisiológico, entonces voy a tener otros mecanismos que también se van a poner en juego, como ser, por ejemplo, el tema de la saciedad, el tema de del retraso en el vaciamiento gástrico, el tema de la protección cardiovascular, que no lo pudimos comprobar con DPP-4, y el tema no menor del descenso de peso con el aumento de la tasa de obesidad y de sobrepeso que tenemos en la Argentina. Otro punto importante para tener en cuenta con estas moléculas es que no generan hipoglucemia, ¿no? Teníamos siempre en estos pacientes, a medida que va cayendo el filtrado, sabemos que cada vez se nos complica más la posibilidad de que el paciente no tenga hipoglucemia. Y estos fármacos no generan hipoglucemia en forma per se. O sea, sí, obviamente, si el paciente viene insulinizado, después lo vamos a discutir, o viene con sulfonilureas, tendré que hacer algún retoque porque se pueden asociar, pero pueden ahí sí generar hipoglucemia. Entonces, semaglutide específicamente tiene un 94% de homología con el GLP-1 humano, pero se le hicieron modificaciones para que tenga una vida media de una semana y para que obviamente no lo reconozca la DPP-4. Entonces se inyecta una vez por semana, después vamos a ir viendo la titulación, y se pudo comprobar ya reducciones de la glicosilada, del peso y de los factores de riesgo, como hablaba recién Gustavo. O sea, nosotros sabemos que mejorando y logrando la meta de lípidos, de presión arterial, etcétera, pero como él dijo, solo el 20% de nuestros pacientes cumplen con la triple meta. Es verdad que nosotros recibimos un montón de veces pacientes con diabetes que no estaban recibiendo estatina o que no están con la dosis máxima de IECA o ARA2. O sea, nos pasa que igualmente tenemos un montón de veces situaciones en donde el paciente está inframedicado. Pero incluso teniéndolo medicado full, a veces nos cuesta alcanzar las metas, ¿no es cierto? Entonces, nos queda esto que llamamos riesgo residual, que si tenemos fármacos que aparte de incidir en el control glucémico, mejoran la presión, mejoran la circunferencia de la cintura, el perfil lipídico y la inflamación, que sin duda es lo que está ocurriendo desde el día 1 de una forma subclínica. Entonces todo esto
puede tener un rebote en todos estos eventos, ¿no? En la preservada, en el stroke, en el infarto, en la arteriopatía periférica. Y por todo esto es que los GLP-1 no solo hoy están postulados para mejorar el control glucémico y el peso corporal, sino también para el beneficio cardiovascular y para el beneficio renal. Entonces vamos a revisar un poco hasta ahora la evidencia que tenemos, ¿sí? Bueno, estos son digamos, acá dejamos solamente para comentarles por ahora los fármacos que tenemos. En algún slide va a aparecer el resto de los GLP-1, pero vamos a hablar fundamentalmente de los que tenemos en Argentina o en Latinoamérica. El estudio LEADER, saben que fue con liraglutide, el SUSTAIN con semaglutide y el REWIND con dulaglutide. Entonces, para ir observando algunas diferencias en cuanto a las poblaciones incluidas. Fíjense que el REWIND incluyó 70% de pacientes sin evento previo, ¿sí? O sea, 30 con enfermedad cardiovascular periférica, y el SUSTAIN y el LEADER, un 20 sin evento previo y un 80 con evento previo. O sea que ya tenemos, podríamos decir, bastante población estudiada con y sin evento. Y desde el punto de vista renal, también tenemos estudios ya, diferentes estudios que han mostrado diferentes situaciones desde el punto de vista renal, porque fíjense que en el REWIND teníamos un 35% de albuminuria positiva y un filtrado medio de 77, pero un 22% con menos de 60 de filtrado. En el SUSTAIN, por ejemplo, 28% con menos de 60 de filtrado y 52% con albuminuria de base, ¿sí? Y después en el AWARD-7, que si bien no es un estudio de seguridad cardiovascular, es un estudio de eficacia que comparó dulaglutida contra glargina, o sea, nada que ver, pero en pacientes con enfermedad renal crónica en la base. O sea que tenemos hoy un poco de todo como para poder después sacar algunas conclusiones hasta que llegue el flow. Y bueno, beneficio del SUSTAIN para los pacientes desde el punto de vista cardiovascular. Dijimos que estos pacientes se van a morir de algo cardiovascular antes de entrar en diálisis. Bien, 26% de reducción de MACE, ¿sí? En estos pacientes. Y lo mismo ocurre en los metaanálisis. O sea, cuando observamos un metaanálisis con la mayoría, ahí sí están incluidos todos los fármacos y todos los estudios que tenemos de seguridad cardiovascular, con todos los fármacos hoy dando vueltas por el mundo, GLP-1, 14% de reducción de MACE. Y esto ya parece ser un efecto de clase. Con respecto al endpoint renal, específicamente, el objetivo combinado renal tuvo en el SUSTAIN con semaglutida una reducción del 36%, y fíjense que sobre todo a expensas en un 46% de la reducción de desarrollo o persistencia de la macroalbuminuria, ¿sí? También es un efecto que ya se viene observando en trabajos previos. Como podemos ver acá, comparando SUSTAIN, LEADER y el puleado que junta SUSTAIN y LEADER, o sea, liraglutide, semaglutide, vemos que la reducción de la albuminuria se da a lo largo del tiempo. Y después Alicia nos contará por qué logran estos fármacos reducir la albuminuria. Y fíjense qué interesante, que esto también lo sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que la albuminuria es un marcador de disfunción endotelial y sabemos que lograr una reducción del 30% de la albuminuria mejora los resultados renales y mejora los resultados cardiovasculares. Y fíjense que en el estudio LEADER, este es un postdoc del estudio LEADER, los pacientes que lograron una reducción mayor del 30%, que son los de más arriba, tuvieron un mayor beneficio en cuanto al avance de la nefropatía y también a la aparición de MACE. ¿Y con qué dosis, cambio, acá estamos viendo, todavía no vamos a hablar de la dosis, cambio desde el valor inicial de la declinación anual del filtrado, acá lo vamos a separar de acuerdo al filtrado del paciente. O sea, primer dato importante, en el grupo general, la reducción fue de la declinación del filtrado, menos 0,95 para los que cayeron en SEMA, menos 1,55 la caída anual del filtrado para los que cayeron en placebo. Y fíjense qué interesante que los que peor estaban, los que estaban entre 30 y 60, que es el grupo del medio, son los que más beneficio tuvieron, ¿sí? O sea que obviamente con esto no estamos diciendo pongámosle el fármaco a lo último, pero sí que cuando el paciente está entre 30 y 60 se beneficia, pareciera ser mucho más todavía que en los de más de 60, que también
fue una diferencia, pero no tan significativa. Y tomando el punto, vieron que estamos todos de acuerdo en que ya MACE es un objetivo, que todos sabemos lo que quiere decir MACE, pero vieron que en riñón le es un estudio que toma 40%, otro que toma 30%, otro que toma 57%, otro que... Bueno, entonces acá es la comparación, básicamente, fíjense que entre los que estaban ubicados entre 30 y 60 de filtrado, tuvieron una menor reducción de la caída del filtrado tomando la definición que tomemos, sea 30, sea 40, sea 50 o sea 57. Y que, otra cosa importante, el beneficio cardiovascular en términos de MACE, acá hablando de todos, acá están, esto es metaanálisis de todos los estudios, como vemos ahí, ELIXA, LEADER, SUSTAIN, todos ahí arriba están enumerados. Si el paciente tenía menos de 60 de filtrado o más de 60 de filtrado, en ambos subgrupos hubo una reducción del riesgo cardiovascular y beneficio cardiovascular. Esto también es importante, porque este paciente que nosotros hoy charlamos tenía 9 y pico de glicosilada, entonces también necesitamos que mejore su control glucémico, aunque ya estamos en una etapa en donde pareciera que uno va no dándole tanta importancia, tenemos que seguirle dando súper importancia. Y entonces ahí interesante saber que la reducción media de la hemoglobina glicosilada es entre 1 y 1.7 independientemente del filtrado que tenga el paciente. Si tenga menos de 45, 45 a 60 o más de 60, en todos los subgrupos se vieron beneficiados con descenso de la glicosilada. Y para terminar, este gráfico, que a veces es difícil de explicar, pero que seguramente lo van a entender, es así, miren. Vamos a empezar a pensar que primero en las dos primeras columnas tenemos el resultado general, ¿sí? O sea, el resultado general del SUSTAIN 6 nos muestra que los pacientes que cayeron en la rama semaglutide, que es la primera de las dos columnas, tuvieron un menor movimiento a empeorar su categoría CADIGO que los que cayeron en la categoría placebo, ¿sí? Eso es lo que quiero que observen en las primeras dos columnas y sobre todo, fíjense en las que restan, sobre todo vamos ahora directo a las de alto riesgo, el mayor beneficio de empeoramiento de categoría lo observaron los pacientes que estaban con mayor riesgo inicial en la categoría CADIGO, que es un poco lo que ya venimos diciendo. Y lo mismo cuando lo observamos de otra manera, que es moverme a una categoría de menor riesgo. En la rama general, a los pacientes que cayeron en semaglutide se movieron más a una categoría de menor riesgo, pero sobre todo en los pacientes que ya estaban más complicados. Así que, para seguir, claro, lo dejo acá a mi compañero. No, la verdad que lo que vos nos contaste es realmente interesante y obviamente hoy sabemos que el 25% de la neoglucogénesis total depende del riñón, por lo tanto un paciente que está deteriorando su función renal, evitar el riesgo de hipoglucemia realmente no es menor. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Con esos clearance medio límite, ¿cuáles son los efectos adversos que puedo esperar con esta medicación? Bueno, efectos adversos de GLP-1 en general, digamos, lo que vamos a fundamentalmente tener en la práctica diaria son los efectos gastrointestinales, ¿sí? O sea, creo que es súper importante antes del inicio del fármaco, por lo menos hablo desde mi experiencia personal, estar como ya de base teniendo muy claro si el paciente está con gastritis, o sea, interrogarlo bien, porque si el paciente ya arranca tiene habitualmente dispepsia, tiene reflujo, como tienen hoy 8 de cada 10 pacientes, o sea, entonces ya empezar por ahí a corregir eso antes de indicarle el fármaco, porque muchas veces vamos a ver o hacerle algún tratamiento, mandarlo al gastroenterólogo, y después ahí uno en la práctica ve una menor tasa de efectos adversos digestivos, que cuáles van a ser fundamentalmente con la primera inyección, sobre todo en las primeras 2 semanas, uno ve aumento del reflujo, puede haber un poquito de náuseas. La verdad que es raro que el paciente vomite con sema, o sea, sí tenemos una menor tasa de efectos adversos con semaglutide que con liraglutide, aparte de la comodidad de que es semanal. Y después puede haber un poco de constipación en algunos pacientes puede haber también diarrea, pero lo que es fundamental es
en ese momento que empezamos a darle pautas para disminuir el riesgo de efectos adversos. ¿Cuáles son esas pautas? Si nosotros sabemos que la medicación enlentece el vaciado gástrico, entonces yo le explico esto, le digo al paciente, mira, la medicación que vos vas a inyectarte hace que la comida quede más tiempo en el estómago. Y yo le digo, ¿viste cuando un domingo al mediodía te comes un asado, que a la noche seguís con el asado acá y no tenés ganas de cenar? Bueno, ese es el efecto de la grasa que también enlentece el vaciado gástrico. Entonces, ojo, estas primeras 2-3 semanas de inicio, que van a ser las peores, o después cada vez que subimos la dosis, baja la ingesta de grasa, porque si comes algo muy grasoso vas a estar 2 días repitiendo, ¿sí? Eso es un poco el mensaje. Aumentar la ingesta hídrica, por ahí en algunas primeras etapas el paciente no quiere comer o come muy poquito, baja bastante su ingesta alimentaria, entonces reforzarle que sí se hidrate bien. Y después, bueno, en algunos casos, como dije antes, mandarlo al gastro y que tome un protector gástrico o algo, ¿no? Que necesite de base. Y la pregunta al nefrólogo, porque ¿viste? Hoy sabemos que podemos resucitar los CGLT2 a partir de un clearance de 20 para arriba, digamos, pero ¿qué pasa con esta medicación? ¿Hasta qué clearance la podemos utilizar? Es decir, ¿cuál es el margen que tenemos para...? Bueno, hiciste una pregunta, Guillermo, que todos los que estamos acá, ¿quién no tiene un libro para ver ajuste de dosis de las drogas, ¿no? En su biblioteca o en la sala de diálisis? La practicidad de semaglutida es que se puede utilizar o iniciar hasta 15 mililitros por minuto de filtrado. Pero si un paciente lo inicia antes de ese filtrado, se puede continuar hasta su ingreso a diálisis sin ningún problema, o sea, hasta 10 mililitros, que sería el límite. Por ahora, creo que después Alicia nos va a hablar un poco y estamos esperando resultados de estudios que en realidad podría utilizarse en un filtrado. Pero por ahora hasta 15 para iniciarlo y hasta 10 se podría esperar en la utilización hasta que el paciente ingrese a diálisis. Perfecto. Alicia, ¿nos podés ilustrar un poquito sobre la fisiopatología, sobre la farmacodinámica de esta medicación? ¿En qué lío me metiste? ¿En qué lío me metiste, Guille? Gracias a Novo y gracias por estar acá. Me toca a mí, después de esta charla tan práctica, hablar de lo más complejo. ¿Por qué? Porque no conocemos todo y porque durante muchos años... Miren, yo puse ahí de obesidad. Surge en el año 1970 el problema de la obesidad. El problema de la obesidad en la enfermedad renal, como todos saben, es un problema en cualquier patología renal, en la IgA, en la membranosa, en cualquiera que ustedes... Sin embargo, miren lo que puse ahí. La ADA incorpora la obesidad en diabetes en las normas en el año 2022. Nosotros nefrólogos, y ahora me pongo con ustedes, después me corro con Flor y Guille, que son diabetólogos, porque yo también lo soy. La obesidad, hace años que sabemos que es importante mirarla. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes le miden la albuminuria a un paciente obeso que ven en el consultorio? ¿Cuántos le miden el filtrado y lo siguen? Igual que en la diabetes, levanten la mano, me gusta. Hoy, éxito total, me alegra. Si acá estarían los diabetólogos, seguro que no levantarían tanto la mano, o los cardiólogos. Pero eso es lo que tenemos que hablar, compartir este conocimiento. ¿Por qué? Porque la obesidad, como todos ustedes saben, y es un chiste, también genera glomerulopatía. Lo que pasa es que al ser más lenta y al no tener medicación como la que tenemos ahora y de la que vamos a charlar, la ignorábamos. Y por eso armé este dibujito. La enfermedad renal de nuestros pacientes, ¿es por la grasa acumulada o es por la diabetes? Y todos sabemos que hay un gap al principio de la obesidad que va a generar la prediabetes, que también genera enfermedad renal, aunque no les parezca, y mucho, y enfermedad cardiovascular, y no le medimos la albuminuria, que también en prediabetes está. Y yo creo que estas reuniones tienen que ser para hablar de lo que no miramos, ustedes, yo y todos los que estamos acá. Y para eso pensé así, Juan, el paciente que presenta a Florencia, ¿tenía riñón enfermo por la obesidad o por la diabetes? ¿Lo sabemos? No.
No lo sabemos. Y esta es una dificultad. ¿Y cuándo empezó con la hiperfiltración? ¿Lo sabemos? Tampoco. ¿Pero por qué? Porque no tenemos ningún método exacto para medirlo. Pero la tenía. ¿Y cuál es la interacción? Y la interacción es infinita. Fíjense, en la parte de arriba, que yo lo puse en color rosado para que ustedes lo vieran, es lo que genera el tejido adiposo. No tiene diabetes. Genera, como dijo Gustavo, sistema renina-angiotensina, citoquinas, inflamación, nos podríamos pasar horas de hablar. Estrés oxidativo, activación del sistema renina-angiotensina. Y esa enfermedad, la obesidad, genera insulinoresistencia, que al principio aumenta la secreción de insulina y no hay diabetes. Puede haber normal o puede haber prediabetes. Sin embargo, cuando el páncreas se agota, empieza la diabetes. Y fíjense abajo, sistema nervioso simpático, aumento de la reabsorción de sodio. Todos sabemos que en diabetes, en hipertensión, en obesidad se da. Hay una interrelación fuertísima que recién en el 22 lo pusimos como una norma a los diabetólogos. Y todas estas enfermedades que estamos hablando generan hiperfiltrado. Y ustedes saben mejor que yo lo que genera el hiperfiltrado. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque una persona con 60 de filtrado está hiperfiltrando de la nefrona. Y esto complica la mirada clínica de estos pacientes. Y todo eso lleva a la fibrosis. Quiere decir que están pegaditas. La vía verde es la diabetes, que este paciente ya desarrolló. Juan. Y ahora, fíjense ustedes una cosa más. ¡Uy, qué lío! No. ¿Cómo pensar en la suma? Que eso es lo que yo creo que vamos a ese lugar con estas drogas y con los SGLT2, que obviamente vamos a... Dale, a ver si vos podés, porque... Tengo un problema en el dedo, disculpen. Por eso estamos acá en equipo. Miren, acá ven la obesidad. Fíjense ustedes, el otro cuadrito lo traje para mirarlo más adentro porque es lo que me pidieron que hable con ustedes. Y generó la enfermedad arteriosclerótica. Y todos sabemos que los SGLT2 para el riñón no hay ninguna duda porque no tenemos trabajos todavía hasta que no salga el flow específicos de riñón pero ese es el desafío con los GLP-1. Lo vamos a demostrar porque ya hay mucha tendencia como mostró Flor. Y acá vemos la diabetes que se agrega a la obesidad y aparece la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal. La próxima. Y sabemos que todo esto genera la patología que ustedes quieran. La de la obesidad y la de la diabetes, si se juntan, genera una patología mayor. ¿Por qué? Porque la obesidad empeora cualquier cuadro que ustedes tengan. Piensen en la obesidad en IgA, en membranosa, piensen en la focal y segmentaria, piensen en la obesidad en el hipertenso, no solo en la diabetes. La próxima, Flor. ¿Y esto a qué nos lleva? Me encantaría que ella también tenga dificultad para que no me eche la culpa a mí. ¿Te costó? Bien. Fíjense ustedes, tenemos efectos, como dijo Florencia, indirectos, que son que mejora la presión, que mejora los lípidos, que mejora la glucemia. Pero, como vamos a ver en el próximo slide, los directos, estos son los que acabamos de hablar. Fíjense el efecto del semaglutide. Baja el riesgo de la hemoglobina glicosilada, del peso, estarán pensando que no lo repitan, lo repitieron ya varias veces. Pero miren, cuando se hace un análisis de mediación, que quiere decir estos efectos que todos sabemos que son importantes, ¿cuánto influyen en el efecto final del semaglutide? Y fíjense que la tensión fue un 22%, son datos estadísticos que nadie me pregunte porque no los conozco de memoria. El peso corporal bajó y mejora, pero no fue lo que influyó directamente sobre el efecto final y la hemoglobina glicosilada. Entonces acá empezamos a mirar otras cosas. ¿Cuáles son los efectos indirectos que pueden sumar
a lo que ustedes ya le pusieron, y Flor a su paciente Juan ya le puso el CGLT2. ¿Qué nos puede sumar darle esto? Y tiene un efecto, como comentó Flor, también en el tubo digestivo, aparte de la secreción de GLP-1 que aumenta en la sangre. Miren, en el páncreas aumenta la insulina y baja el glucagón. Disminuye la producción de glucosa. Vaciado gástrico, todas las cosas que ya fueron mencionando. Aumenta la saciedad, no solo por el efecto que comentó Flor de retardo del pasaje del estómago, sino tiene un efecto central, que es muy importante. Y una cosa muy interesante de los efectos adversos es que tienen tolerancia. Esas náuseas, y después vamos a hablar al final de la charla de cómo aplicarlo, cómo hacer la escalada de subir la dosis, cuándo hay que subirla, porque es muy importante entender. Y lo otro, por supuesto, bajo riesgo de hipoglucemias. Pero tiene un efecto antiarteriosclerótico, y esto es una particularidad fuertísima de los GLP-1. Fíjense ahí, hicimos este dibujito, disminuye la proliferación, disminuye la inflamación, disminuye la grasa. Y la grasa no solo está en la panza, por decirlo burdamente, no está pericardíaca, y está también el riñón con grasa, que también perjudica, más allá del hiperfiltrado, aplastando los túbulos y complejizando todo lo del riñón. Y lo más importante es que reduce la placa arteriosclerótica. Y todo eso en nuestros pacientes con enfermedad renal, diabetes y obesidad, ¿qué hacen? Hace que mejore la evolución del ACV, y repito esto porque es muy fuerte, del semaglutide, baja el ACV 39%. Y pregunto si alguno vio esto. ¿Lo vio alguno? Una droga que baje el ACV por arteriosclerosis del 39%. Después lo pueden compartir con nosotros porque yo no lo vi nunca. Entonces, tenemos que aprender que no es una droga la mejor, es mirar al paciente y cómo juntar las drogas que le mejoren todo. Y tiene un efecto muy interesante que modula la inflamación, y ustedes saben que la microbiota también influye en la enfermedad renal, que actúa en el linfocito intraepitelial, disminuyendo la inflamación intestinal y también aumentando en la sangre, como dije recién, mejorando la inflamación ¿en dónde? En un montón de órganos. Fíjense ustedes en todos los órganos que mejoran, el corazón, en el riñón, en el páncreas. ¿Conocemos exactamente todos los mecanismos? Todavía no. ¿Sabemos el efecto directo primario en objetivos primarios? No. Pero miren, lo que sí sabemos es esto, que tiene un montón de efectos, aumenta la natriuresis, la disminución de la inflamación, pero también tiene un efecto hemodinámico que no se ve tanto como los SGLT2. ¿Por qué? Porque aumenta el óxido nítrico en la arteriola aferente y entonces no vemos la vasoconstricción tan intensa como en los SGLT2. No vemos esa caída, pero hay una caída y mejora el filtrado, pero no es tan potente. Pero tiene un efecto muy interesante en la arteriola eferente, por lo menos eso es lo que sabemos ahora, porque disminuye y la vasodilata. Todavía hay mucho por aprender de los GLP-1, pero es un desafío asociar estas drogas. ¿Y por qué digo esto? Porque va a haber el flow. Acá tienen el programa del flow, donde se vio comparativamente, se está estudiando un montón de objetivos en pacientes, como ven ustedes, con objetivo renal, con pacientes con filtrado entre 50 y 75 y mucha proteinuria, o filtrados más bajos de 25 a 50 con albuminuria entre 100 y 5000. O sea, vamos a tener un panorama en la enfermedad renal. Pero, como saben, queremos dejar abierto para las preguntas, que así como ustedes tienen preguntas, nosotros también tenemos preguntas nuestras, de dudas, de cosas, y eso para nosotros como equipo es muy importante. Y acá una forma práctica de entender. Fíjense, la hemoglobina glicosilada mejora por su efecto en el páncreas, porque disminuye
y es muy beneficiosa también en el NASH y en los problemas hepáticos, que no lo hablamos tanto, pero los vamos a tener que incorporar, mejora la captación de glucosa, genera efectos en el cerebro y ya se está estudiando en la demencia y en algunas patologías neurológicas como el Parkinson y la demencia. Eso es lo que se viene. Y lo otro, lo antiinflamatorio que ya les comenté, tanto en la parte hepática como disminuyendo la lipotoxicidad. Y en lo cardiovascular, muchísimos efectos beneficiosos sobre lo general, la presión, la función diastólica, como comentó Gustavo. Y todo esto hace a la protección cardíaca y vamos a demostrar que hace la protección renal, pero ya sabemos que si se protege el corazón, como mostró Flor, ya protegió, bajó la albuminuria, bajó los compuestos y en todos los trabajos, tanto de Lira como Dula. Pero yo creo que tenemos que aprender de los cardiólogos, y eso nos lleva bastante ventaja, que en realidad deberíamos ya estar pensando en la asociación. La asociación puede ser de CGLT2 con finerenona, que en nuestro país todavía no está, pero que va a ayudar también a muchas cosas, pero hoy estamos hablando de diabetes. ¿Y cuál es el problema? Los CGLT2 hacen un montón de beneficios y son drogas extraordinarias, pero este paciente tiene una hemoglobina glicosilada y obesidad y un montón de factores que los CGLT2 ayudan, pero necesitamos más ayuda y para eso miremos los efectos comunes. Estos son los efectos comunes de los CGLT2 y de los GLP-1. El peso, mucho más importante con los GLP-1, la albuminuria y la progresión renal, por ahora demostrada con los CGLT2, vamos a esperar el flow que les acabo de mostrar, y los efectos cardiovasculares, uno más para insuficiencia cardíaca, otro más para arteriosclerosis. ¿Qué va a aportar los GLT2? Son nefrólogos, los conocen todos, ahí hay un resumen de lo que va a aportar. ¿Y qué le puede agregar los GLP-1? ¿Qué les puede agregar? Los GLP-1 le puede agregar todo esto, bajar de peso, mejorarle la presión por encima si sigue alta, mejorar el colesterol, que los CGLT2 no tienen tanto efecto sobre los lípidos como estas drogas. Y entonces empecemos a pensar que necesitamos en un paciente tan multifactorial, también multifactorial. ¿Por qué? Porque todos se mueren del corazón y el corazón no es solo hemodinámico, el riñón no es solo hemodinámico, es inflamatorio, etcétera, etcétera. Así que acá dejamos abiertas las preguntas, ahí está el riñón corriendo, así que esperamos las preguntas. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muchas gracias, Alicia. Y digamos, evidentemente mostraste un montón de beneficios, que queda claro que los GLP-1 aparecen como una alternativa anticipatoria, como la primera medicación inyectable que le podemos aportar a un paciente con diabetes y enfermedad renal. Ahora, hay un par de consideraciones. La primera de ellas es, ¿cómo titulamos esto? Porque estamos en un paciente con clearance límite y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo empiezo a titular esta medicación? No, bueno, no hay, digamos, una dosis específica que llegar con el fármaco según el filtrado, pero sí, obviamente, cuanto el paciente tenga más riesgo de tener efectos digestivos, más lento podríamos ir en la titulación. O sea, en principio la titulación así por prospecto es 4 semanas con la dosis más baja, que es 0,25. Luego de 4 veces que el paciente ya se colocó 0,25, se podría pasar a 0,5. Obviamente, lo ideal sería que nos volviéramos a ver con el paciente antes de volver a subir la dosis para ver cómo está desde el punto de vista digestivo, cómo vienen los controles glucémicos, cómo viene la albuminuria, también vamos a poder revisar. O sea, en ese primer mes podríamos observar cuestiones objetivas o simplemente preguntarle al paciente cómo se siente y ahí ya con ese dato progresar o no la dosis. Muchos pacientes vamos a llegar a la dosis de 0,5 y tal vez no necesitamos llegar a la dosis de 1, porque la dosis de 0,5, en comparación con la dosis de 1, el impacto glucémico está demostrado.
la mejoría en la albuminuria está demostrada, la mejoría a nivel cardiovascular también está demostrada con 0,5. En muchos pacientes que tienen un nivel de obesidad mayor por ahí, es en el paciente que llegar a la dosis de 1 miligramo nos va a ser útil para mayor control del peso, ¿sí? Y Alicia, una pregunta. Ya este paciente estaba con CGLT2. ¿Puedo combinarlo con los CGLT2? ¿Puedo combinarlo con otro tipo de drogas, este tipo de medicamento? Es súper interesante porque estamos hablando de combinar drogas. ¿Con cuál no lo podríamos combinar? Vamos a sacar con los de PP4. Ahora, con CGLT2 hay trabajos, tanto con DULA como con SEMA, subestudios que demuestran, digamos, que se puede combinar. Y en la Argentina la combinación está en el prospecto, ¿no? Que uno dice está autorizado. Sí, absolutamente. El otro punto es, ¿lo puedo combinar con insulina en este paciente Claro. que ya la tiene? Totalmente. ¿No? Sería la pregunta. Lo primero que quiero decir, mejor hubiéramos puesto antes el GLP-1, porque por ahí, si era un paciente de antes, le poníamos insulina porque no teníamos. Pero este paciente, ¿para qué le voy a poner la insulina? Le pone riesgo de hipoglucemia, le pone... Yo le hubiera puesto un GLP-1. Ahora, si es un paciente muy mal controlado y yo no se la quiero sacar, ningún problema. Si está muy cerca, que no es este caso, de la hemoglobina glicosilada y tengo miedo de hipoglucemia, bajo el 20%, que es lo mismo que uno hace cuando ingresa el CGLT2 en un paciente que está muy justo. Ahora, si el paciente tiene 14 de hemoglobina y yo tengo pacientes y el que dice que no, por ahí no la midió, porque todos tenemos pacientes mal controlados. El que no tiene pacientes mal controlados tiene un paciente y lo eligió. Es imposible. Entonces, lo podemos asociar con cualquiera de estas drogas que sería el foco que uno debería poner. Perfecto. Vamos a las preguntas. Acá hay una pregunta, sí. Sí, bueno, y me pasa lo mismo que a vos. Buenas tardes, supongo, no sé, no almorzamos. Excelente, todos, la verdad, felicitaciones. Mi pregunta no es tu paciente, es otro paciente. Viene con esas mismas características, pero virgen de tratamiento, no tiene nada. No recibe IECA, no recibe SGLT2, no recibe nada. ¿Qué hacemos? ¿Todos juntos, en tándem? ¿Cuál es la idea? Yo nunca hago en tándem. Pero estoy dando opinión personal. Este paciente mi preocupación renal es foco de la obesidad, por ahí empiezo con un GLP-1. ¿Por qué? Porque dar dos drogas juntas, si el paciente tiene una complicación, la realidad es que uno sale corriendo. No, son enfermedades de muchos años, por supuesto no hay que esperar 3 meses, 6 meses. Si es la obesidad lo que prima, el paciente se va a sentir mejor empezando con un GLP-1 en ese caso. Si el paciente tiene una inclinación a una enfermedad renal, que yo estoy pensando, de que eso, empiezo con el CGL, que es oral. O por ahí el paciente me dice, no quiero inyectable, doctora. Y entonces me tengo que correr yo porque el paciente es el que decide lo que quiere hacer. Ahora, Esta me parece que es el juego individualizar. Eso, agrego que obviamente si el paciente ese primer día que lo veo está muy hipertenso, capaz ese día mi única misión es darle el IECA o ARA2 a la dosis máxima tolerada. Si ese paciente veo que está con mucha albuminuria y que no tiene tal vez tanto sobrepeso ni mal control metabólico, capaz que empiezo con el SGLT2. Ahora, si tiene obesidad, mal control, 9 de glicosilada, con el SGLT2 no llego. Y menos con este filtrado. Ahora, entonces es esto, individualizar, ¿no? Como dice Ali. Florencia, nosotros tenemos algunos pacientes que ya venían con la vieja liraglutide, porque pasa que ya venían tratados. ¿Cómo hacemos para cambiar y switchar a semaglutide cuando están en estas circunstancias? Bueno, por prospecto, la idea es iniciar siempre SEMA con 0,25. Después esto, off-label, digo, lo que uno hace en la consulta, muchas veces, si el paciente estaba con la dosis máxima de lira, opinión personal total, tal vez no lo paso por 0,25 si no estaba con efectos adversos, ¿no es cierto? O sea, si estaba con buena tolerancia a 1,8 de lira, en mi experiencia yo los paso a 0,5 y 0 efectos adversos. O sea que
podemos ganar ahí un poquito de tiempo, aunque el prospecto y el laboratorio todavía no lo recomienda. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la presión arterial, Gustavo? Porque ese es un tema que realmente lo vemos y quería que me contara tu experiencia. En la serie de los estudios SUSTAIN se vio reducción de la presión arterial, lo mostró Alicia, y Flor en general 3 milímetros de mercurio, pero en la dosis de 1 miligramo, incluso en promedio puede ser entre 4 y 5 milímetros de mercurio la reducción de la presión. Tengamos en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes, si están en un filtrado entre 30 y 60, tienen 50% de la posibilidad de tener hipertensión resistente, o sea que pueden requerir 3 fármacos y uno de ellos es un diurético. Entonces, lo que hemos visto y lo que yo vi en mi experiencia personal, que cuando un paciente está con 3 fármacos para la presión y llegamos a una dosis de 1 miligramo de semaglutida, en general hay que reducir o suspender alguno de los hipotensores. Vemos realmente reducciones incluso un poquito más de lo que ven los estudios. Muchas gracias. Hay una pregunta por allá del público. Hola, señorita. ¿Cómo le va? Bueno, yo soy Paula Dionisi, acá de Córdoba, Argentina. Primero felicitarlos porque fue muy completa la exposición. Y yo tengo 2 preguntas. Una es si hay algún ensayo clínico ahora ongoing en pacientes en diálisis, no tanto porque ya está en diálisis de proteger el riñón, sino con todo esto que ustedes están comentando de lo cardiovascular y demás. Y por otra parte, si hay algún estudio en trasplante, en pacientes trasplantados renales para referenciarnos, para leerlo. Sería eso. Muchas gracias. Yo les cuento, la clínica nuestra tiene una parte de investigación y con los nefrólogos de ahí estamos en el flow y nosotros tuvimos un paciente, no está autorizado legalmente, no, eso hay que aclararlo, pero un paciente del flow se pescó COVID, varios se pescaron, pero este estaba en el flow y el paciente entró a diálisis por el COVID. Y el paciente estaba recibiendo semaglutide, como andaba muy bien, le habíamos bajado la insulina, todo esto que hablamos, que habló Flor y que estamos conversando, pedimos autorización a Novo Central por el flow, el paciente hace 2 años ya y medios que está, y está perfecto. Cuento esto porque es una experiencia concreta, yo creo que es una droga que va a ir progresando, ahí, y yo tengo en pacientes, yo no hago trasplante, ustedes saben, los que me conocen saben, pero atiendo pacientes de otros centros que me los derivan justamente porque aumentaron de peso o porque tienen diabetes, y sí tengo 3 pacientes trasplantados que saben que es off-label, porque esto es importante dejarlo claro, acá hay gente que no está acostumbrada, pero decidimos con la familia, en el caso del flow hubo legal, con testigo, digamos, autorizado, en este caso no, porque son pacientes que nos vinculan, pero hay que explicarle y anda muy bien. Uno tenía arriba de el peso, ni que hablar, pero tenía más de 70 unidades de insulina, en este momento está con 20, chocho de la vida. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Allá hay otra pregunta. Yo quería contestarle algo a la doctora. Perdón, ya seguí. Estuvo muy bien la pregunta que hiciste. Yo voy a presentar también un caso que tengo de un paciente trasplantado que ingresó en su momento a terapia sustitutiva por una glomerulopatía asociada a obesidad. Obviamente, luego de ingresar a diálisis, estuvo nunca en normopeso, pero estuvo mejor y en los últimos 4 años tiene un índice de masa corporal mayor a 40, 45. Lo consulté, y esto es una indicación también off-label, con el Instituto de Trasplante del CEMI, que yo me manejo mucho con ellos, y realmente ellos tienen pacientes trasplantados bajo ese tratamiento, por lo que yo lo incluí al paciente y la verdad que los resultados fueron muy buenos en pacientes trasplantados. Y una contestación más, que hablaste un poco de los estudios ongoing. Hoy en día Novo tiene ongoing estudios que van a explicar un poco la mecanística. Esto es muy importante porque nosotros hablamos de los efectos directos e indirectos, pero realmente no sabemos. Incluso esos estudios van a evaluar con resonancia BOL, que mide oxigenación cortical, medular. Yo creo que para nosotros los nefrólogos, que siempre nos gusta toda esta cuestión de todo esto, y aparte va a haber grupos de pacientes con biopsias renales, o sea que va a haber biomarcadores en los tejidos. Yo creo que el futuro nos va a terminar de convencer. El estudio Remodel va a dar muchas conclusiones. Doctor, una pregunta. Muy buenos días a todos. Felicitaciones a todo el comité organizador de este brillante congreso. Yo soy
de Ecuador, trabaja en una universidad haciendo investigaciones en salud pública. Y mi pregunta es, yo soy el doctor Juan Monserrate, mi pregunta es, yo tengo en los hallazgos de nuestras investigaciones, tenemos varios casos de agenesia renal izquierda, pero hay 3 casos que me preocupan, que ellos tienen un normopeso, no han tenido otras complicaciones que no son hipertensos y tienen una albuminuria también que les molesta bastante y que consultan permanentemente a los nefrólogos por esta albuminuria. Pregunto yo, ¿cuánto bien o cuánto beneficio o cuál sería una indicación de ustedes para estos pacientes que de remate tienen edades de 42, 43 años, normopeso, tienen una hipertensión grado 2 que tampoco les baja, tienen una albuminuria considerable, que es lo que le preocupan a los nefrólogos? ¿Qué haríamos? ¿Qué sería la indicación de ustedes? Gracias. Bueno, muy buena su pregunta, doctor. En general, pensemos que, como dijimos, los pacientes no se control tensional. Yo creo que la albuminuria en un paciente que se comporta como un monorreno, por lo que usted dice, realmente habría que ver con cuántos fármacos está. Yo creo que inicialmente inhibidores del sistema renina angiotensina hasta la dosis máxima tolerada. Luego quizás podría sumar, por ejemplo, un antagonista receptor mineralocorticoide. Sabemos que tiene efecto, especialmente sobre la fibrosis renal, y nosotros los nefrólogos no estamos acostumbrados, porque siempre tenemos en la cabeza eso que si tiene menos de 40 de filtrado no lo podemos utilizar, pero en realidad yo creo que hasta ese momento fue mala prensa, digamos, tenemos que utilizar antagonistas receptor mineralocorticoide. Y bueno, y si el paciente sigue con albuminuria, bueno, veríamos qué otra estrategia integral. Sí, además quería decir una cosa. SGLT2 tiene indicación este paciente, ¿no? Porque tiene enfermedad renal sin diabetes. Hoy GLP-1 sin diabetes no tiene indicación, no tenemos la evidencia disponible, pero sí tenemos la evidencia con SGLT2 sin diabetes. Sí, además quería decir una cosa, en el territorio de la diabetes, el gran efecto de los agonistas GLP-1 precisamente es el efecto antiproteinúrico, o sea, ahí donde realmente tiene un marcado efecto de disminución de la albuminuria, ¿no? En el contexto de diabetes estamos hablando. Claro. Dos pequeños aportes. Ya hay trabajos en no diabetes y obesidad. No está autorizado, por lo menos en nuestro país, no sé en otro país de Latinoamérica. Son los trabajos del STEP. Y esos trabajos van a dar muchísimo que hablar, porque baja el rango de la persona con sobrepeso de obesidad a diabetes, de prediabetes a diabetes. El caso tuyo, que el paciente no está, yo le pondría un SGLT2, porque eso te permite, como le baja el potasio, te permite llegar al máximo del sistema renina-angiotensina, que a veces no llegamos porque aparece la hipercalemia en la asociación que dice Gustavo, pero SGLT2, miren, hay muchísimos metaanálisis que demuestran que baja el potasio. Entonces esa triple asociación, y si está con finerenona que produce menos, nosotros no la tenemos, pero es ideal para ese paciente con normopeso. En no diabetes, en general son pacientes obesos los GLP-1, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta del público. Allá hay una. Doctor. Muchas gracias por las presentaciones. Soy el doctor Rubén Torres, nefrólogo de Chile. Quería preguntar por la semaglutide oral versus la inyectable, que a Chile ya ha llegado, pero ¿cómo es el manejo? ¿Qué se recomienda? Bien. Por pacientes básicamente no se quieren pinchar. Bárbaro. Nos metiste en un lío bárbaro. Estuvimos charlando antes, y esto es un chiste, saben cómo soy yo. Justamente no lo queríamos traer. No lo queríamos traer porque todavía hace un poco de ruido la parte digestiva, los resultados. Por lo menos estoy dando mi opinión personal. Estoy hablando de lo que leo, que está mal. Tenemos que hablar de lo que hacemos más lo que leemos, o lo que leemos más lo que hacemos. No estamos convencidos, y fue un poco lo que charlamos entre todos. Justo estábamos hablando que en España podemos hablar de la experiencia de otros, porque todavía no tenemos experiencia en oral,
Y nos contaba un colega español hace pocas semanas que estuvo SEMA en falta acá en Estados Unidos y en Europa. Vieron que hubo un momentito que estuvo en falta. Y en ese momento, que fue en España 1 mes y pico, pasaron a todos los pacientes que estaban con SEMA inyectable a SEMA oral. ¿Y qué dijeron los pacientes? ¿Qué piensan que dijeron los pacientes? Quiero seguir con el inyectable, porque lo que ocurre con el oral es que tiene algunas cuestiones de cómo se puede tomar con medio vaso de agua, hay que esperar para comer, bueno, y nada, y también que toman 10 pastillas por día. Entonces, la verdad es que en términos de adherencia no hay diferencias digestivas. El paciente tiene un poquito más de impacto con el peso. La verdad que en la mayoría de los casos, nos contó este español, que prefieren el inyectable. Sí, además no tenemos evidencia cardiovascular favorable en favor de los orales en comparación de los que realmente son los inyectables. La semaglutida nos dio grandes evidencias cardiovasculares de beneficio. No sé si hay otra pregunta en el auditorio. Si no, para concluir, quiero volver a una de las primeras diapositivas que presenté. Creo que queremos terminar esta disertación, esta charla, con un mensaje de esperanza. Para los que llevamos muchos años haciendo diabetes, como yo, digamos, desde los años 80 hasta ahora hemos cambiado radicalmente. Yo recuerdo en los años 80 el destino inexorable de mis pacientes que entraban en enfermedad renal era la diálisis y la muerte cardiovascular. Y no la podíamos parar. Creo que tenemos que terminar esto con un mensaje de esperanza. Hoy tenemos una enorme cantidad de herramientas que nos está proveyendo la industria realmente para poder afrontar este desafío. Así que los invito a todos a considerarlo, a pensarlo y a discutir entre nosotros para seguir avanzando en este contexto. Muchísimas gracias a todos y buenos días.